Mis queridos peregrinos, muy buenos días. Estamos ahora en Jerusalén. Les voy a mostrar con mi supermapa tecnológico en dónde estamos. Y como ven, estamos en un día lluvioso, nublado. Hace ratito había que nubes, parecía que estábamos en medio de la niebla. No, me parece casi real este panorama de Jerusalén y hace muchísimo frío. Estamos aquí tiritando de frío. Ana Paula, si tiembla la cámara es porque tiene frío, o si ven que se mueve o se oye raro es porque el paraguas que está cubriendo la cámara es porque está temblando Brenda del frío que hace. Yo no sé si nos va a nevar, pero hoy hace un día verdaderamente invernal aquí en Jerusalén. Además les recuerdo que Jerusalén está a más de 1000 metros por encima de Magdala, o sea que ayer estábamos en Magdala y subimos casi 1000 metros para llegar a Jerusalén, 1000 metros de altura. Entonces, ¿dónde estamos? Para los que no han estado muy familiarizados con nuestras peregrinaciones anteriores, estuvimos aquí en el monte Ofir hace 2 días. Luego bajamos a Magdala y ahí tuvimos nuestra introducción en la capilla del encuentro. Ayer recorrimos todo el valle del Jordán hasta Jericó, que está aquí, Jericó, y de Jericó subimos a Jerusalén. Y en Jerusalén estamos aquí en la cima del Monte de los Olivos, en donde habíamos iniciado nuestra peregrinación cuaresmal. Queridos amigos, decir que estamos en la cima del Monte de los Olivos y más precisamente en el santuario del Pater Noster, en el santuario del Padre Nuestro. En este lugar, según una antiquísima tradición y ruinas bizantinas, aquí fue la ascensión. 2 metros más para allá o 2 metros más para acá, no importa. De aquí Jesús ascendió al cielo, dice el credo, donde está sentado a la derecha del Padre. Es decir, donde volvió a su gloria, a su poder, a su presencia y a su reinado sobre todo el universo y sobre toda la historia. Me parece muy importante que iniciemos con este concepto teológico de este lugar. Aquí Jesús despide a los apóstoles, asciende a la derecha del Padre, está al lado suyo porque tiene su misma dignidad y su mismo poder, es Dios, verdadero Dios y hombre glorificado. Y aquí manda a los apóstoles a esperar la venida del Espíritu Santo. Con estos dos hechos, la ascensión y Pentecostés, se inaugura una nueva fase, un nuevo periodo de la historia de la salvación, y es el periodo y la fase de la vida de la Iglesia. Vamos a hablar de eso hoy, y antes de iniciar nuestra catequesis vamos a hacer un brevísimo recorrido y vamos a visitar también la gruta del Padre Nuestro, donde, según la tradición, Jesús enseñó el Padre Nuestro a sus apóstoles. Es el tiempo de la gracia, el banquete está servido. Es el tiempo de la iglesia, Cristo nos ha redimido. Peregrinos en la tierra, con inmensa sed de cielo, tú nos das los sacramentos, porque en ellos estás tú. Todo lo hiciste nuevo, saciaste mis anhelos. Un sacramento es signo y presencia del Dios verdadero. Un torrencial
en nuestro humilde suelo, lluvia de gracia, haz de mi tierra una tierra santa, congregados en el nombre de la Santa Trinidad. Celebramos la liturgia con solemne libertad. No me basta agradecerte, quiero hacer tu voluntad, revestirme de tu gracia y llevarte a los demás, pues del pecho de tu iglesia bebe nuestra humanidad. Todo lo hiciste nuevo, saciaste mis anhelos. Un sacramento es signo y presencia del Dios verdadero. Un torrencial de cielo en nuestro humilde suelo, lluvia de gracia, haz de mi tierra una tierra santa. Mis peregrinos, aquí tenemos esta fachada y esta puerta, que es una reconstrucción de una basílica bizantina, una basílica del siglo IV o V, importantísima, que se llamaba Eleona, y que recordaba el lugar en donde Jesús enseñó el Padre Nuestro a los discípulos. A escasos 100 metros de aquí está una iglesia ahora transformada en mezquita, no se sabe bien qué es, que recordaba la ascensión. Estamos en la cima del Monte de los Olivos. Vamos a entrar por esta puerta, idealmente a lo que era la basílica, esa basílica inmensa. Aquí pueden ver este muro y esos muros de allá que recuerdan y reproducen un poco lo que fue la basílica antigua. Hoy, sobre estos muros, en ambos lados, tenemos el Padre Nuestro en diversas lenguas. Pueden verlo, no sé cuántas lenguas hay, pero creo que son 200, 300, no sé cuántas lenguas. El Padre Nuestro es hermosísimo pensar que aquí los cristianos de todo el mundo vienen, rezan el Padre Nuestro, se dirigen a Dios nuestro Padre. Vamos a hablar de esto en nuestra catequesis. Y debajo de estas escaleras que vemos delante está la gruta del Pater Noster. Aquí recuerda la Iglesia y todos los cristianos la enseñanza de Jesús a sus apóstoles a orar. Vamos a bajar aquí con cuidado, no se me vayan a resbalar entre la cámara y el paraguas, por favor tengan cuidado. Miren qué lugar maravilloso, mis queridos peregrinos. Aquí tenemos un pequeño ábside que reconstruye parte de la basílica bizantina original, y aquí tenemos también parte de la gruta original. Estamos en la gruta del Pater Noster y me parece muy providencial, y lo escogimos así también por ustedes, que aquí tengamos esta catequesis, porque vamos a ver hoy cómo en los sacramentos de la Iglesia
y en la vida de toda la iglesia late la acción, la vida, el amor, la sabiduría, el poder de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, que aquí haya venido Jesús, Dios Hijo, a enseñarnos a orar, es decir, a decirnos y a orientarnos a Dios Padre en el Espíritu Santo, me parece lo máximo. Esta oración del Padre Nuestro de algún modo fue, digamos, el inicio, la orientación que Jesús dio a los primeros discípulos, a los primeros cristianos, de cómo teníamos que vivir en oración. Ahí empieza la vida litúrgica de la iglesia. Ya explicamos lo que es litúrgico. Vamos a salir por el otro lado y vamos al claustro de la Basílica del Santuario del Padre Nuestro, y ahí vamos a explicar nuestra catequesis de hoy. Vamos, antes de salir, a rezar un Padre Nuestro juntos. Vamos a entrar en el corazón de Jesús, Hijo eterno del Padre, que quiere enseñarnos a orar, que nos dice, que nos indica que hay que mirar al cielo donde está el Padre, que le pidamos todo, que confiemos totalmente en Él. Las peticiones del Padre Nuestro encierran de algún modo todas las peticiones posibles e imaginables. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos, mis queridos peregrinos, a hablar de esta maravilla de la vida de la Trinidad en el tiempo de la Iglesia. Aquí tienen imágenes del Padre Nuestro, cantidad de lenguas, cantidad de idiomas. Este lugar hoy es un monasterio carmelita. Aquí viven monjas carmelitas. El monasterio habla en francés, pero hay monjas de diversas naciones. La vez pasada que venimos, había una monja peruana que entrevistamos, ya no está aquí, porque mandan monasterios de todo el mundo, monjitas de vez en cuando, para ayudar, para apoyar en este lugar maravilloso. Así también tiene la experiencia de vivir en la Tierra Santa. Vamos a prepararnos y así tenemos aquí nuestra catequesis. Mis queridos peregrinos, vamos a leer el número 1076 del Catecismo, 1076, porque resume y sintetiza un poco lo que hemos visto desde el día primero hasta el día de hoy. Me parece importantísimo. El día de Pentecostés, por la efusión del Espíritu Santo, la Iglesia se manifiesta al mundo. El don del Espíritu inaugura un tiempo nuevo en la dispensación del misterio, el tiempo de la Iglesia, durante el cual Cristo manifiesta, hace presente y comunica su obra de salvación mediante la liturgia de su Iglesia hasta que Él venga. Durante este tiempo de la Iglesia, Cristo vive y actúa en su Iglesia y con ella, ya de una manera nueva,
la propia de este tiempo nuevo. Actúa por los sacramentos. Esto es lo que la tradición común de Oriente y Occidente llama la economía sacramental. Esta consiste en la comunicación o dispensación de los frutos del misterio pascual de Cristo en la celebración de la liturgia sacramental de la Iglesia. Queridos hermanos, el centro de la historia del universo, de la creación, de la obra de Dios y de todo lo que existe y existirá, es el misterio pascual de Cristo. La muerte y resurrección de Cristo que, entre paréntesis, están fuera del tiempo. Cuando Cristo vence la muerte, resucita, da vida nueva, restablece, regenera el universo entero. Ese hecho está fuera del tiempo y abarca todo el tiempo y más, el tiempo y la eternidad. Entonces, cuando la Iglesia celebra los misterios de Cristo, está haciendo presente ese misterio eterno, haciéndolo vivo, haciéndolo fructificar, transmitiéndolo, contagiándolo. Y eso, en la vida de la Iglesia, significa, expresa que es el culto a la Trinidad Santa. Todas las oraciones de la misa las dirigimos a Dios Padre. Oh Padre, oh Padre, oh Padre, oh Padre, oh Padre. Por Jesucristo nuestro Señor, en la unidad del Espíritu Santo. Es importantísimo que nosotros entendamos, que recuperemos la hondura de lo que se está celebrando en cada sacramento y en cada liturgia. Estamos invocando, bendiciendo, alabando, glorificando a Dios Padre por Cristo en el Espíritu, y Dios a su vez nos está bendiciendo, se está haciendo presente, se está haciendo cargo de nosotros porque nos ama, porque todo nos lo ha dado en su Hijo amadísimo. Entonces el catecismo, a partir de este número, nos va a hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en este tiempo de la Iglesia, que es el tiempo del misterio pascual, del misterio de la dispensación, de la donación de la gracia al mundo para la santificación del mundo, para la salvación de las almas y para la gloria de Dios. San Pablo tiene expresiones infinitas de este tipo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. Queridos hermanos, de estas expresiones en las cartas de San Pablo hay decenas. Todo el misterio de Dios dado a nosotros en la gracia de Cristo. Aquí tenemos que hablar de un concepto importantísimo, la bendición divina. La bendición, bendecir, es una acción divina y humana. Hablar bien, benedicere, hablar bien. Eso, cuando es una acción de Dios, es donarnos su palabra, donarse a sí mismo. Aplicado al hombre, este término significa la adoración y la entrega a su Creador en la acción de gracias. Cuando yo bendigo a Dios, yo me estoy entregando a Él. No solamente es de palabra. Bendecir a Dios es orientar nuestra vida a Dios, y cuando Dios nos bendice es darnos sus dones. Esta bendición en la historia de la salvación tiene muchas expresiones y muchos nombres que la Biblia nos va recogiendo aquí y allá, desde Abraham, en el que serán bendecidas todas las naciones.
el paso del Mar Rojo, que significa nuestro paso de la esclavitud a la liberación, la elección de David, el rey, que es la anticipación del rey Cristo. La historia de la salvación tiene muchos eventos que expresan esa bendición de Dios y que además prefiguran bendiciones que luego se van a cumplir perfectamente y totalmente en el misterio de Cristo. En la liturgia de la Iglesia, la bendición divina es plenamente revelada y comunicada. Todo lo que anticipa la Sagrada Escritura se cumple en Cristo y nosotros lo vivimos en la liturgia. Fíjense, no lo recordamos, lo vivimos. El Padre es reconocido y adorado como la fuente y el fin de todas las bendiciones de la creación y de la salvación. En su Verbo, encarnado, muerto y resucitado por nosotros, nos colma de sus bendiciones y por él derrama en nuestros corazones el don que contiene todos los dones, el Espíritu Santo. Por eso, queridos hermanos, la liturgia y los sacramentos de la liturgia, que es la divina liturgia, es la respuesta de la fe y del amor a la acción de Dios. Queridos hermanos, nosotros hemos devaluado mucho el sentido de la liturgia. Voy a misa, como quien dice, voy a comprar chicles. Voy a conectarme con el misterio de Dios. Vamos a hacer el bautismo de nuestro nieto. Sí, pues ya nació un nieto, hay que hacer el bautismo. Pues ya está bautizado el niño, qué lindo. Oye, espérate. Lo estamos haciendo criatura de Dios, lo estamos haciendo renacer en Cristo. Y así podríamos hablar de todos los sacramentos, pero sobre todo de la Santa Eucaristía. Quiero terminar diciendo que toda la acción de la Iglesia, déjenme, esto es muy serio, toda la acción de la Iglesia, en la caridad, en la predicación, en la catequesis, en las obras sociales, en los ministerios, en las misiones, toda la acción de la Iglesia está orientada a llevarnos a la comunión con Dios. Y la comunión con Dios en esta tierra, en su máxima expresión, es la comunión eucarística. Ir a misa, celebrar la misa, es lo máximo que podemos hacer en esta tierra en nuestra relación con Dios. Si damos un paso más, ya entramos en la eternidad. Fíjense lo que le estoy diciendo. Es tan importante esto, los sacramentos, todos los sacramentos, la vida de la Iglesia, toda la acción, todo orientado a llevarnos a la comunión con Dios, a vivir con Dios, en Dios, para Dios. Y la máxima expresión de eso es la misa, la comunión eucarística, la liturgia de la misa. Lo vamos a ver. Y si damos un pasito más, repito, estamos ya entrando en la eternidad. Quiero hacerles un reto, una tarea para terminar esta parte de Dios Padre. Ahorita nos vamos a Dios Hijo. Vean cuántas veces en la misa nos dirigimos a Dios Padre. Escucha, oh Padre, en la oración colecta, en el nombre del Padre. Oh Padre, por todos lados, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Y luego el Padre nuestro, y al final damos gracias. Dios Padre, Dios Padre, Dios Padre, la gloria del Padre, la gloria de Dios es la vida del hombre. Terminamos aquí la parte del Padre, vamos del otro lado porque veo que hay muchos peregrinos y ahí vamos a hablar del Hijo.
Vamos a ver, queridos peregrinos, brevemente la obra de Cristo en la liturgia. Ya lo hemos mencionado, pero este es el lugar y el momento importante de hablar de esto. En primer lugar, Cristo glorificado, Cristo sentado a la diestra del Padre, no se desentendió del mundo. Sentado a la diestra del Padre tiene poder, el poder de Dios, el poder que Dios Padre le ha dado sobre toda la creación, como nos dice el Evangelio de San Juan al inicio del capítulo 13. Sentado a la derecha del Padre y derramando el Espíritu Santo sobre su cuerpo, que es la Iglesia, Cristo actúa ahora por medio de los sacramentos instituidos por Él para comunicar su gracia. Y aquí vamos a dar la definición. Ya dijimos la introducción. ¿Qué significa? Cristo sentado a la derecha del Padre derrama su Espíritu Santo y actúa por medio de los sacramentos instituidos por Él para comunicar su gracia. Queridos hermanos, es importantísimo este concepto. Cristo en su gloria sigue actuando a través de los sacramentos. Los sacramentos, dice el Catecismo en el número 1084, son signos sensibles, es decir, signos que podemos ver, palpar, escuchar, tocar, entender, signos sensibles, palabras y acciones accesibles a nuestra humanidad actual. Nosotros podemos percibir claramente el signo. Y dice el Catecismo que realizan eficazmente la gracia que significan en virtud de la acción de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Es decir, vamos a parar un momentito porque hay muchos peregrinos y estamos interrumpiendo. Entonces acabamos, perdón por la interrupción, pero había peregrinos que nos han visto en las peregrinaciones anteriores y se nos echaron aquí encima a saludarnos con mucho cariño. Definición, esto es fundamental. Si entendemos esto, entendimos todo. Sentado a la derecha del Padre y derramando el Espíritu Santo sobre su cuerpo, que es la Iglesia, Cristo actúa ahora por medio de los sacramentos instituidos por Él para comunicar su gracia. Esta es la acción, esta es la fuerza, este es el sentido. Y ahora nos da la definición. Los sacramentos son signos sensibles. ¿Cuál es el signo sensible? Que el sacerdote coge el agua y la derrama en la cabeza del niño para bautizarlo. ¿Cuál es el signo sensible? El signo sensible es que el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino y lo consagra. ¿Cuál es el signo sensible? Que el obispo unge al fiel para confirmarlo. Esos son los signos sensibles. Hablaremos más de eso adelante. Esos signos sensibles, es decir, palabras y acciones accesibles a nuestra humanidad actual. Fíjense, nosotros en nuestra humanidad, en nuestros actos, en nuestra vida, accedemos a estos signos que nos transmiten la acción de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios. Realizan eficazmente la gracia que significan en virtud de la acción de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Esta es la maravilla de los sacramentos. En la liturgia de la Iglesia, ya lo hemos dicho, citando el Concilio Vaticano II, es Cristo el que bautiza, es Cristo el que confirma, es Cristo el que perdona, es Cristo el que consagra, es Cristo el que realiza la unión de los esposos. Esa es la virtud de la presencia de Cristo glorificado. Y ya les dije que el misterio pascual de Cristo está fuera del tiempo, es decir, está en todo lugar
y en todo momento porque abraza la historia y el universo entero. Cristo también, al donar su sacerdocio a sus ministros, se hace presente a través de la iglesia jerárquica, de la estructura sacramental de la iglesia. Fíjense qué hermoso. Las instituciones humanas normales o civiles se juntan, ¿cómo nos vamos a organizar? Tú eres presidente, tú eres secretario, tú eres tal, se organizan, eligen y ya está. En nuestro caso es Cristo el que elige. Él eligió a los apóstoles, Él les dijo que eligieran a otros y les mandó una estructura sacramental, es decir, sagrada, divina, de gracia, para mantener estructurado el cuerpo de la iglesia. Y es esa estructura sacramental, es decir, el orden sagrado, comenzando por el vicario de Cristo, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, etcétera, es esa estructura sacramental la que mantiene vivos los sacramentos y la acción de Cristo a través de los sacramentos. Dice el catecismo: así Cristo resucitado, dando el Espíritu Santo a los apóstoles, les confía su poder de santificación. Se convierten en signos sacramentales de Cristo. Por la fuerza del mismo Espíritu Santo confían ese poder a sus sucesores. Esta sucesión apostólica estructura toda la vida litúrgica de la Iglesia. Ella misma es sacramental, transmitida por el sacramento del orden. El Evangelio de San Juan, y aquí les dejo otra tarea, todo el Evangelio de San Juan nos habla constantemente de unos vasos comunicantes. Como el Padre me eligió, yo los elijo a ustedes. Como el Padre me santificó, yo les doy mi gracia a ustedes. Ustedes no son los que hablan, soy yo el que habla a través de ustedes. Jesús está insistiendo en unos vasos comunicantes entre Él y sus enviados, sus apóstoles, sus ministros. Véanlo, por favor, abran 2 páginas del Evangelio de San Juan en las que sean y verán estos vasos comunicantes que es la estructura sacramental de la sucesión apostólica, Cristo, pues, está siempre presente y actúa en todos los actos litúrgicos. Realmente, en una obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a la Iglesia, su esposa amadísima, que invoca a su Señor y por Él rinde culto a Dios Padre. Finalmente, Cristo nos introduce en la liturgia celestial. Quiero comentarles esto, si me permiten, con el misal en la mano. Cristo nos introduce en la liturgia celestial. Miren lo que decimos cada día en el prefacio, y cojo uno, el que sea, el que voy a decir hoy en la misa. Dijimos: el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, y levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, no sé qué hacemos en ese momento, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, y decimos el prefacio, y el prefacio termina siempre con estas palabras: por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Queridos amigos, ¿han alguna vez reflexionado en esto? Y otros, por eso, por este misterio de santificación y amor, unidos a los coros de los ángeles y de los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Vamos a tomar otro, de los difuntos.
Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de alabanza. El misterio de Cristo en la liturgia nos abre a la liturgia celeste, a esa glorificación eterna de Dios. Entonces, misterio pascual de Cristo, Cristo que vive en su iglesia, que actúa en los sacramentos, signos sensibles, Cristo que unida a la iglesia glorifica al Padre y nos introduce en la liturgia celestial. La liturgia es lo máximo, lo más santo, sagrado y hermoso que podemos hacer en esta vida con Cristo, por Él y en Él. Vamos ahora a hablar del Espíritu Santo. Mis queridos peregrinos, vamos a ver ahora la acción del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en la liturgia. En primer lugar, la obra del Espíritu Santo en la liturgia hace presente y palpable el misterio de Cristo glorificado. Glorificado, es decir, el poder de Cristo recibido por su humillación y su sufrimiento en la pasión y confirmado por el Padre con el poder de Dios en la resurrección, se extiende a través de la vida de la iglesia, a través del mundo y de la historia, y esto lo va haciendo, lo va desplegando el Espíritu Santo, y de modo muy especial en la liturgia y en los sacramentos. Nos dice así el Catecismo en el número 1091. En la liturgia el Espíritu Santo es el pedagogo de la fe del pueblo de Dios, el artífice de las obras maestras de Dios, que son los sacramentos de la nueva alianza. Con toda razón el Catecismo habla de la nueva, porque la nueva no anula la antigua. Y esto es también obra del Espíritu Santo. Fíjense que la liturgia de la iglesia, en la misa, por ejemplo, en los demás sacramentos, en la catequesis, no se olvidó del Antiguo Testamento, nos lo va reproponiendo. Hoy mismo en la misa vamos a hablar de la reina Esther. ¿Qué nos importa a nosotros Esther? Claro que nos importa. Porque el Espíritu Santo hoy, a través del libro de Esther, quiere darnos un mensaje a los hombres de hoy, 10 de marzo del año 2022. Eso es obra del Espíritu Santo y esa obra maestra nos dice el Catecismo. En esta dispensación sacramental del misterio de Cristo, es decir, en ese ir destilando la gracia, el amor, el poder de Cristo a través de la historia, el Espíritu Santo actúa de la misma manera que en los otros tiempos de la economía de la salvación. Prepara la iglesia para el encuentro con el Señor, recuerda y manifiesta a Cristo en la fe de la asamblea, hace presente y actualiza el misterio de Cristo por su poder transformador. Finalmente, el espíritu de comunión une a la iglesia a la vida y a la misión de Cristo. Fíjense, inicia, despierta, suscita la fe, congrega al pueblo, infunde la gracia, inspira, santifica y nos encamina al misterio de Cristo, que es el misterio de la salvación. El Espíritu Santo prepara a recibir a Cristo. ¿Qué significa esto? Significa que el misterio de Cristo, como decía yo antes, va llenando el tiempo de la historia y santificándolo y orientándolo a Dios Padre. Y esto lo hace recordando y reviviendo el poder de la antigua alianza.
toda la revelación de la Biblia. No es un libro viejo empolvado que tiene que estar ahí en una biblioteca. Es la palabra de Dios viva y eficaz por la acción del Espíritu Santo. Nosotros leemos el Antiguo Testamento, leemos y rezamos los salmos todos los días, los sacerdotes, las comunidades religiosas, y sobre todo la memoria de los acontecimientos salvíficos y las realidades significativas que encontraron su cumplimiento en el misterio de Cristo. Ya les he dicho que la Iglesia tiene una catequesis tipológica, es decir, en el Antiguo Testamento hay una serie de tipos, es decir, ejemplos, que encuentran en Cristo su máxima expresión. Por ejemplo, el maná en el desierto anticipa la Eucaristía. Por ejemplo, esa cuerdita roja que la prostituta de Jericó había dejado colgada de la ventana como símbolo para el pueblo de Israel que iba a conquistar a Jericó, es un símbolo de la sangre de Cristo. La leña que llevaba Isaac para el sacrificio es un símbolo de la cruz de Cristo. Y así el Antiguo Testamento está constelado de tipos, ejemplos, que por la acción del Espíritu Santo van a encontrar todo su significado y su cumplimiento en el Nuevo Testamento y en la vida de la Iglesia. Dice San Agustín, me parece, que en el Antiguo Testamento el misterio de Cristo latet, está latente, y en el Nuevo Testamento patet, está patente, es decir, claro, manifiesto. Podríamos decir mucho al respecto de esto, pero simplemente decir que es el Espíritu Santo el que conecta toda la obra de la revelación de Dios y de la Biblia en la acción de la Iglesia para nuestra santificación. El Espíritu Santo recuerda y hace vivo el misterio de Cristo. Fíjense que en la iglesia, en la liturgia, sobre todo en la anamnesis, que significa memoria, recuerdo, nosotros decimos muchas expresiones maravillosas que es por el Espíritu Santo que nosotros las vivimos hoy aquí. Voy a leer de la liturgia de la plegaria eucarística número 1, dice: por eso, Padre, estamos recordando al Padre y dirigiéndonos a Él, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, y de su admirable ascensión a los cielos, fíjense, por el Espíritu Santo estamos reviviendo, haciendo el memorial de los grandes misterios de Cristo. Eso es obra del Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que reflexionar lo que oramos. Mira con ojos de bondad esta ofrenda, la que en cada misa se ofrece, y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Esta anamnesis, este memorial de los misterios, sobre todo del misterio de Cristo glorificado, es una obra maravillosa del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. Y termina esta anamnesis con la doxología de la misa, es decir, por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Queridos hermanos, esta sencilla oración, la doxología de la misa, en cualquier plegaria eucarística que usemos, terminamos con la doxología. Estamos refiriendo a Dios Padre, por Cristo, con Él y en el Espíritu, toda nuestra vida, todo lo que somos, el mundo entero, es decir, el cumplimiento maravilloso del plan de Dios. Dice el Catecismo que el Espíritu Santo actualiza el misterio de Cristo, es decir, lo hace aquí presente, y esto se realiza sobre todo en la epíclesis. La epíclesis es cuando el sacerdote impone las manos e invoca la acción del Espíritu Santo para que aquí ahora se realice lo que el signo y las palabras están diciendo. Eso es muy evidente en la misa, no lo pierdan de vista. Cuando van a misa antes de la consagración, epíclesis, invoca al Espíritu Santo, manda a tu Espíritu Santo a santificar estas ofrendas aquí ahora. O cuando pedimos el bautismo, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Estamos invocando aquí ahora que se esté realizando lo que dice el signo sacramental. Eso es una obra maravillosa del Espíritu Santo. Y finalmente el Espíritu Santo nos hace vivir en la comunión. El Espíritu Santo, queridos hermanos, en nuestras almas, por la vida de gracia, a través de los sacramentos, nos hace ser, vivir y sentir que somos miembros del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Cada número del catecismo nos implicaría toda una lección, toda una catequesis, y soy consciente de que vamos un poco así a saltos, pero quiero que quede claro el tema de hoy. En el periodo de la Iglesia, es decir, después de que Cristo asciende al cielo y deja instaurada su Iglesia, en este periodo, en esta fase que se concluirá cuando vuelva Cristo glorioso al final de los tiempos, los sacramentos, la liturgia de la Iglesia es la acción patente de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Me da pena, y no voy a terminar con esto, pero cuando nosotros nos alejamos de los sacramentos, como el sarmiento que se seca y lo cortan y lo tiran, así también nosotros en la vida divina, en la vida de gracia, en la vida sacramental, en la vida del Espíritu, nos vamos secando y vamos llenando ese vacío con otros dioses falsos. Vamos a pedirle hoy a Jesús en nuestra misa que Él sea nuestra vida, que nos conceda vivir en su gracia, morir en su gracia, que nos conceda ser seres transparentes, radiantes de luz, porque es su vida, la vida de Dios amorosa, la que nosotros recibimos y la que nosotros transmitimos con nuestra vida santa. Si hemos entendido esto el día de hoy, bendito sea Dios, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Qué hermoso pensar que en signos tan sencillos y tan simples esté contemplada toda la obra de Dios, pasada, presente y futura, que nos dona como un regalo a través de los santos sacramentos y de la Iglesia misma, que es un sacramento de salvación. Vamos pues a terminar aquí nuestra catequesis de hoy. Les invito a reflexionar, a leer el Evangelio de San Juan, les invito a ver la misa, cuántas veces nos dirigimos a Dios Padre, a Dios Padre, a Dios Padre, por Cristo en el Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, nos vemos mañana. Vamos a nuestra celebración eucarística.